En este programa hemos hablado mucho del cambio climático, de cómo se proyecta el futuro, de cómo se ven las cosas hacia adelante. Y obviamente es un tema que preocupa a mucha gente porque ya se palpa, ya se percibe cómo ha ido cambiando en distintas zonas del mundo y también acá de Chile, por supuesto, lo que uno siente, la temperatura, la humedad ambiental, que está más seco, en fin. Y hasta las manos de la presidenta Bachelet llegó un informe que se llama la Mega Sequía 2010-2015, es decir, un estudio de lo que ya pasó. Una lección para el futuro, en que un grupo de investigadores se reunieron para hacer este análisis del fenómeno climático sin precedentes en el país, dado que el déficit de precipitaciones bordeó el 30% en 7 regiones del país, incluyendo la zona sur. Zonas que antes llovía muchísimo, hoy nos hemos dado cuenta que no es tanto. Y que cuando llueve, llueve mucho y concentrado y genera todos los problemas que hemos visto. Queremos hablar de esto, queremos hablar de los efectos inmediatos y de los efectos que van hacia más adelante, proyectando un poco el tema. Está con nosotros René Garro, que es investigador y subdirector del Centro del Clima y la Resiliencia de la Universidad de Chile. René, gracias por estar con nosotros. Bienvenido aquí a Cooperativa. Hola Sebastián, muchas gracias por la invitación. Este es un tema que genera muchas pasiones, mucho debate, mucha discusión, pero como hablábamos antes de comenzar esta entrevista, ya hay hechos concretos, palpables, que la gente, nosotros, los que no tenemos conocimientos profundos del tema, ya nos estamos dando cuenta de este cambio. Así es, claro, como mencionabas tú, hay evidencia a nivel global, pero no tenemos que ir muy lejos, ¿verdad? Incluso a nivel nacional eso se nota. Ahora también las memorias en general son cortas, así que yo también siempre tengo esa precaución, especialmente cuando hay eventos extremos. Esto de asociarlo todo al cambio climático, claro, es muy importante para nosotros separar lo que es tendencia de lo que algunas veces son hechos puntuales. Porque puede ser un comodín, Así cosas es. que no es como ahora, por ejemplo, la gente se ha quejado en la costa que está nublado. ¡Ah, el cambio climático! Tiene Claro, más que ver con otro fenómeno. Efectivamente, es por la niña. Empieza algunas veces a ser anecdótico, como tú mencionabas, pero incluso puede tener consecuencias, porque cuando yo pienso que todo es cambio climático, puedo sacarme mi responsabilidad por el lado del cambio climático, ¿verdad? Así que, y eso se aplica muy bien a los eventos extremos, que como te decía, son muy difíciles de detectar, pero por otra parte, es innegable que ciertas tendencias como este aumento de temperatura que hemos vivido en los valles interiores, recién comentábamos que cuando los santiaguinos, y perdona que sea Santiago céntrico, pero cuando los santiaguinos nos pronostican que van a ser 30 grados, decimos, va a ser un día fresco. Antes 30 grados era como el promedio para el mes de enero, que es el mes más cálido. Ahora 30 grados es considerado fresco porque, claro, estamos acostumbrados 32, a 33. Claro. Así es. Y hay diferencia entre 30 y 33. Se nota bastante, ¿verdad? Son poquitos números de diferencia, pero se percibe mucho. Bueno, Claro ¿esto va a que ser sí. ilimitado? O sea, ¿va a seguir subiendo? Esa es mira, como te decía, los que hemos investigado esto, por una parte hemos visto la evidencia, y eso es interesante, y por eso tú mencionabas, por ejemplo, este informe de la mega sequía, que entre paréntesis es una luz amarilla porque de alguna manera nos dice cómo va a ser el Chile del futuro. Todavía no va a ser así, pero va a ser así, si es que suceden ciertas cosas que voy a explicar en un minuto, más seco y más cálido. Ahora, ¿cómo va a ser el futuro? Es una pregunta un poquito abierta, y cuando uno ve algunos informes en que dicen así muy específicamente el año 2050 van a haber 2 grados más, eso hay que tomarlo con bastante precaución, porque el futuro depende en gran medida de lo que hagamos en los próximos 20, 30 años. En particular, imagínate que realmente nos portáramos, entre comillas, bien y siguiéramos este Acuerdo de París. Ciertamente que ahí se limitarían mucho las emisiones de gases con efecto invernadero y viviríamos en un clima que probablemente, lo que casi es innegable y es muy certero, es que la temperatura va a subir y las precipitaciones, por ejemplo, en el caso de Chile, van a disminuir. ¿En qué grado lo van a hacer? Depende de la trayectoria que sigamos. Eso ya es irreversible. Es irreversible porque ya hay suficientes gases con efecto invernadero en el sistema como para que la temperatura ya vamos en esa tendencia, ¿te fijas? Ya hay daño. Pero ya hay daño, y a cuánto vamos a llegar es la pregunta, y eso depende de los escenarios que uno proyecte. Pero el tema es que todo indica que nos vamos a portar mal. Por el momento indica que nos vamos a portar mal, pero por ejemplo acá mismo estamos viendo la Fórmula E, o sea, hay cambios tecnológicos. Yo creo que aunque nos queramos portar mal, entre comillas, los cambios tecnológicos van a un nivel muy rápido, la conversión de la materia energética está ocurriendo, y por lo tanto este mal se puede moderar bastante con ciertos cambios tecnológicos que van de la mano de la economía también mundial. Es una cosa muy, muy interesante, muy compleja. Y yo solamente quiero colocar literalmente paños fríos algunas veces estas predicciones demasiado negativas en cuanto al futuro,
Porque claro, estamos mirando el peor escenario posible. Ahora, si es que uno quiere estar muy seguro, claro, tú miras el peor escenario, este es lo peor que nos podría ocurrir. Pero nos podría ocurrir eso, pero también nos podría ocurrir algo no tan malo. Le pueden escribir a René, hacer consultas, dudas que tengan sobre el tema o también aportar sus ideas al hashtag Cooperativa Conversa. Ahí los estamos leyendo para que también se sumen, sean parte de la conversación aquí en Cooperativa. Ahora tú dijiste, René, hace un tiempo que la mega sequía debiera irse interrumpiendo por años más húmedos. Pero eso es distinto a que vuelvan las lluvias, ¿no es cierto? Es otro fenómeno, ¿no? Claro que sí. Bueno, la mega sequía esta que entre paréntesis, como mencionabas tú, entregamos este informe el 2015, porque bueno, ahí habíamos obtenido los principales resultados, etcétera, pero nos ha sorprendido porque el 2016 siguió siendo seco. De hecho, fue el año más seco en el sur de Chile. Y después, el 2017, el año que acaba de terminar, tenemos la percepción de que llovió un poco más, y de hecho, por ejemplo, en el norte llovió muchísimo, pero en toda esta zona más o menos desde Valparaíso, desde Santiago hasta el Maule, incluso el Biobío, todavía seguimos con déficit. Así que primero que nada, entre comillas, la mala noticia es que la mega sequía se ha extendido. Hablamos ahora, así en forma anecdótica, de la media sequía, porque ya no afecta al norte, pero sí la zona central ha continuado. Cuando uno tiene la chance de volar hacia el norte, hacia La Serena o más al norte incluso, te puedes dar cuenta y puedes percibir claramente, sobre todo en el aterrizaje, que uno comienza a bajar el avión ahí a la altura de, qué sé yo, Los Vilos, claro, un poquito después, y que ya se empieza a ver las distintas ciudades, pueblos, en fin, con el aumento de la desertificación. El color de Chile, que antes ya a la altura de La Serena empezaba a cambiar hacia verde, ya es café prácticamente hasta... Y eso que este año tienen la ventaja, y tuvimos este maravilloso espectáculo del desierto florido, claro, por estas lluvias que tuvieron en marzo, mayo y abril del 2017. Pero incluso en Santiago, o sea, especialmente cuando uno viene de otra parte, como yo venía ayer del sur, en que tú tienes un poco ya la retina un poco más verde y llega a Santiago. El norte es como llegar a Atacama, siempre va a ser seco, pero esta parte de transición es la que tú ves, y también tenemos una ciudad maravillosa porque está forestada y la regamos, pero la condición natural es seca y esa sequía se va a exacerbar en el futuro. O sea, lo que pasa en los valles de la quinta región, más allá de toda polémica que ha habido con el agua, claro, con la concentración de agua, de todas formas, desde el punto de vista natural de las lluvias también ya ha descendido mucho. Y valles que eran muy verdes, o sea, que permitían el trabajo, el cultivo de la tierra, hoy están prácticamente abandonados. E incluso donde tú todavía ves verde, ese verde es a expensas de que estamos empezando a ocupar, por ejemplo, más los recursos subsuperficiales, el agua subterránea, pero esos tampoco son eternos, así que esta zona, precisamente que te mencionaba yo del Maule, el Biobío, que parece todavía muy verde, es la que estadísticamente ha sufrido la mayor pérdida de precipitación y es donde el futuro se ve un poquito peor. La mega sequía de todas maneras tuvo dos componentes, una componente antropogénica, que es la que va a continuar haciendo disminuir las precipitaciones, pero también todavía la componente natural. Tuvimos una secuencia de años en el Pacífico neutros o incluso un poco frío que empujaron el sistema hacia una condición más seca. Y a eso es que es lo que nos referíamos de que es improbable de que en el largo plazo va a continuar este proceso de desertificación o de disminución de precipitaciones. Pero cuando uno vea, por ejemplo, el periodo 2017-2027, esperamos que no sea tan seco como los últimos 10 años, que realmente, como te comentaba, ha sido de los más secos de la historia de Chile. Estamos hablando sobre cambio climático con René Garro, investigador y subdirector del Centro del Clima y la Resiliencia de la Universidad de Chile. Pero tú planteas que van a haber años en que no van a ser necesariamente tan secos, pero que van a ser húmedos. ¿Qué significa eso? ¿Que vamos a ser tropicales? ¿O que va a haber efectivamente más agua? ¿Cómo lo podemos entender eso? Sí, no, cuando nos referimos a más húmedos nos referimos a mayor precipitación. Ya. Es verdad también de que uno percibe algunos días más humedad, pero el clima de Chile, en grandes rasgos, esta condición que le llamamos clima mediterráneo, ¿verdad? Con estación muy definida de lluvias en invierno y relativamente o particularmente seca en los meses de verano, eso no va a cambiar. Lo que va a disminuir fundamentalmente son las lluvias de invierno, y en esa tendencia de largo plazo de disminución que ya está ocurriendo, eso va a estar puntuado de todas maneras por ciertos años que por supuesto pueden ser muy lluviosos. Así que ocupamos la palabra húmedos como sinónimo más bien de lluvioso. Ya, pero esos años lluviosos van a permitir equilibrar un poco la balanza, o de todas formas vamos a quedar al debe. Vamos en general a quedar al debe, y de nuevo la historia reciente te lo muestra. Si bien es cierto, este año casi nos recuperamos, casi fue normal la precipitación. Si tú ves estos grandes embalses como Antuco, la laguna de Laja, etcétera, todavía están muy bajos, porque tú para
son embalses tan grandes que para que disminuya su volumen necesitas muchos años de sequía, que es lo que realmente ha ocurrido. Pero para que se recuperen también necesitarías muchos años lluviosos. Y con un año que ni siquiera fue tan lluvioso, fue apenas cercano a lo normal, Apenas no normal, se recupera. claro. Entonces, si tú vas a la laguna, si te vas por Antuco y llega a la laguna del Laja, por ejemplo, que es un gran reservorio que sirve tanto para generación hidroeléctrica como para agricultura, sigue en sus niveles bajos, casi los más bajos de la historia, no se recuperó porque se requieren muchos años de condición lluviosa y eso se ve más bien improbable en el futuro. Ahora, el tema de la falta de sistemas frontales, ahí estamos liquidados. Eso no hay cómo, salvo adscribir todos estos protocolos y pactos internacionales que son finalmente llamados más allá a la conciencia de la producción, más que al uso propiamente tal de la gente de los distintos productos. Por cierto. No hay mucho más que hacer al respecto. Claro, ¿no? esos tratados internacionales van por el lado de lo que le llamamos la mitigación, de tratar de evitar que algo suceda, y efectivamente no es menor. O sea, de nuevo, yo te comentaba de que estas proyecciones que la gente hace, muy negativas, es precisamente el peor escenario, y dicen, bueno, Chile se va a secar un 30, 40%, que es muchísimo. Si es que siguiéramos el protocolo de París, hemos estimado preliminarmente que aún así habría disminución de precipitación, pero apenas un 10%. Digo apenas porque es bastante más, un número menor que el peor escenario que te comentaba anteriormente. Ujú. Ahora bien, está el lado de la mitigación, que es tratar de suscribir y seguir estos protocolos, y ojalá que todos lo hagan, ¿verdad? Pero por otro lado, como te decía, al menos vamos a tener una disminución del 10% en algunos años más. Y en consecuencia también hay que tomar estas medidas de adaptación. ¿Cómo lo hacemos para vivir con menos agua? Y vienen todas estas estrategias en que yo no soy en absoluto experto, así Ujú. que es poco lo que puedo decir, pero hay cosas que son razonables, ¿cierto? Que es el cuidado del agua fundamentalmente. Ahora, hemos hablado del norte, cómo ha cambiado lo del norte. Hemos hablado de la zona central, donde quizás es más palpable el tema de la sequía, porque antes no estaba. ¿Qué pasa ya en la zona sur? Ya no siquiera en la zona centro-sur, sino que en la zona sur, de Puerto Montt hacia el sur, hasta Punta Arenas, y también la Antártica. Uno mira la Antártica y uno también presume que ahí hay un tema. Así Y es. mucho se habla que los deshielos pueden generar incluso mayor subida de los niveles de los océanos, de las costas, y que zonas que hoy por hoy están urbanizadas puedan correr incluso riesgo. Claro. Mira, así haciendo un recorrido rápido por el país, como te decía, el norte es seco y no va a cambiar mucho de esa condición. El centro y el centro sur, y me refiero casi hasta la región de los lagos, especialmente entre el Maule y los lagos, es la zona donde la tendencia ha sido más marcada y donde hacia el futuro también se ve así. Ahora, cuando tú vas a Valdivia y uno dice esto, bueno, en Valdivia sigue lloviendo harto, Claro. ¿verdad? Pero tú lentamente vas viendo cómo se ha ido deteriorando la cantidad de agua, y pese a que aún llueve mucho, todavía hay que repartir mucha agua, por ejemplo, con camiones de aljibe, lo cual parece un poco extraño. Y esa zona en que se ha secado y que se va a continuar secando cubre básicamente acá desde Santiago hasta bien al sur, hasta más o menos la región de los lagos. Después viene una región más o menos intermedia, y ya si nos vamos a la región austral, a la región de Magallanes, el sur de la región de Aysén, ahí curiosamente lo que tú decías delante de los sistemas frontales que normalmente pasaban por esta zona centro-sur se van a concentrar un poquito más en la región de Magallanes, así que es una de las pocas regiones donde se espera un aumento de precipitaciones en el futuro, y cuánto de nuevo va a depender del escenario que sigamos con estos emisión de gases con efecto invernadero. La Antártida es un mundo aparte. La Antártida está muy lejana y es un continente. A nosotros tal vez lo que más nos interesa o que nos llama la atención es la península antártica, y es una de las regiones que más se ha calentado en los últimos, de nuevo, 30, 40 años, por también cambios de circulación, y ahí vienen todos estos fenómenos que tú mencionabas de desprendimiento de grandes masas de hielo, con las consecuencias que podrían ocurrir de hecho, es uno de los factores importantes del incremento del nivel del mar. René, la última para cerrar esta conversación. Estamos haciendo bien las cosas en Chile, ¿no? Yo diría que las estamos comenzando a hacer bien, como en todas las partes. Estos son problemas muy complejos, de largo plazo. Se habla de que son problemas intergeneracionales e internacionales, ¿verdad? Y por lo tanto, para nadie, para ningún país, para ninguna organización es muy fácil hacerlo. Yo diría que hemos pasado estas conversaciones hace 10 años atrás, nosotros hablábamos y era poca la recepción que tenía. Hay muchos que decían, le ponen color. Así es. Y bueno, de alguna manera la mega sequía ha sido muy mala, pero al menos ha servido para colocar esto un poco más en el ojo del público y en el ojo de las autoridades. Y se empiezan a hacer proyecciones y a tomar algunas medidas. Ese es el lado del mundo de las grandes esferas, ¿cierto? De la política nacional, etcétera. Y yo creo que ya está empezando a alinearse
es difícil que un país tome medidas específicamente para revertir el cambio climático, pero lo que sí tenemos que asegurarnos de lo que hagamos, lo hagamos bien. ¿M? O sea, si ya hay necesidades actuales, hay necesidades de muchas cosas, entre ellas de agua, esa solución tiene que ser resistente al cambio climático. Porque si yo digo, por ejemplo, voy a traer un iceberg o voy a hacer un pozo, bueno, tal vez eso me ayuda por los próximos 5 años, pero no es una solución resistente. Así que ese es el concepto que hay que tratar de invocar, de que las cosas que las hagamos, dado que son grandes obras de infraestructura que deberían durar 30, 40 años, hay que hacerlas para aliviar los problemas actuales, pero con esta perspectiva de largo plazo, y ya nos hemos empezado a mover por ese camino. Y a nivel individual es mixta, ¿eh? Yo creo que el chileno, tú ves las encuestas, no es como en Norteamérica o en Australia tal vez, en que hay poca creencia en el fenómeno, o al menos está dividido. Acá la gente cree, de hecho tal vez cree demasiado, lo que comentábamos al comienzo, de que todo es cambio climático, el cierre de la calle es cambio climático, y eso es un problema. Pero tampoco hemos llegado al nivel de tomar acciones muy decididas a nivel individual. Es que yo creo que ahí hay un tema. Una cosa es preocuparse y decir, sí, yo soy... no tengo huella de carbono, no me preocupo de todo eso, y otra cosa es que realmente lo hagas y lo cumplas. Mira lo que nos dice Ciudadano Intermodal, que nos escribió: optar por la caminata, la bici y el transporte público es una manera cotidiana de hacernos cargo individual y cotidianamente del cambio climático. #CiudadPony y también el Cooperativa Conversa. Hemos conversado esta mañana con René Garrodo, investigador y subdirector del Centro del Clima y la Resiliencia de la Universidad de Chile, que se va de vacaciones además. Está ahí contando los minutos. Estoy contando los minutos, pero no, todavía quedan horas y días incluso. René, gracias por venir a vernos. Muchas gracias. Que esté muy bien. Vamos a la pausa. Déjame contarte, eso sí, actividades para que vayas anotando ahí en tu agenda, porque en marzo tus shows favoritos se viven más cerca y espectacular en Gran Arena Monticello. Sábado 10 de marzo, todo el ritmo de Orquesta Pérez Prado y Guambalí. El jueves 29, Miriam Hernández. El viernes 30, Noche de Brujas. Y el sábado 31 de marzo, Sergio Dalma. Más información en granarenamonticello.cl. Hagamos la pausa, la síntesis informativa del diario de Cooperativa, y ya seguimos con más Una Nueva Mañana. ¿Quieren conocer Miami? Los mejores hoteles, el Double Marriott Westgate, se unieron para unas increíbles vacaciones. Incluye 4 días en Orlando visitando Disney World, 4 días en Miami y 3 días en un